Muy buenas tardes a todos los que habéis querido acompañarnos en esta bonita cita otoñal. Compañeras de equipo de gobierno, compañeros de corporación, don Antonio García, párroco de San Francisco, representantes de los distintos colectivos y asociaciones, vecinos y vecinas de Villacarrillo, buenas tardes. Hoy inauguramos oficialmente un fin de semana cargado de actividades con motivo del Día Mundial del Turismo. Hoy inauguramos oficialmente un fin de semana cargado de actividades, con ilusión y con esfuerzo. Y hoy lo hacemos en un marco incomparable como lo es esta plaza Juan 23, a la sombra de la conocida por muchos por su amplitud y riqueza arquitectónica, por su belleza indiscutible, por su solemnidad, a la sombra de una de las grandes obras del maestro Andrés de Vandelvira, uno de los grandes tesoros que encierra Villacarrillo, la iglesia de la Asunción. Pues bien, hoy os invito a disfrutar de un breve periplo que mucho tiene que ver con este templo y que verdaderamente responde al motivo que nos trae hasta aquí. Bajo este precioso templo, allá por el año 1937, cuando la crudeza de una guerra civil se hacía palpable en las cercanías de Villacarrillo, se comenzaron a construir unos refugios antiaéreos, casi 300 metros de longitud, que serpentean casi íntegramente a varios metros de profundidad bajo la parroquia. Afortunadamente, Villacarrillo quedó lejos del frente, por lo que nunca llegaron a tener la utilidad para la que en un principio fueron construidos. Años más tarde se procedería a su tapiado casi total, quedando únicamente una pequeña manga bajo este mismo escenario y que fue utilizada como fresquera, ya que justo en esta plaza, en la que nos encontramos ahora mismo, se ubicaba el mercado de abastos de Villacarrillo. Con la demolición de dicho mercado, los refugios antiaéreos de Villacarrillo quedaron totalmente cerrados. Si bien se sabía de su existencia, no se sabía la ubicación exacta de las puertas que daban acceso a los mismos. No fue hasta el año 1999 cuando el grupo de espeleología de Villacarrillo logró acceder nuevamente a estas galerías que habían permanecido cerradas durante décadas, aportando valiosa información sobre su estado, sus medidas y sus características. Recientemente, en el año 2018 y de la mano de mi compañera Paqui Hidalgo, se procedió a su total apertura al público, acometiéndose importantes tareas de limpieza, saneamiento de grietas y pequeños desprendimientos, así como la instalación de un nuevo sistema estanco de iluminación. Hoy nos encontramos aquí, entre amigos, para presentar un salto más hacia la puesta en valor de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Hoy quería compartir con todos vosotros el arranque del proyecto de musealización de los refugios antiaéreos de Villacarrillo, un enclave diferenciador que viene siendo reclamo de turistas y vecinos y por el que desde este equipo de gobierno hemos hecho una apuesta decidida. Hemos aunado esfuerzo, ilusión, cariño y los recursos que este humilde ayuntamiento dispone para potenciar este espacio, mimarlo y hacerlo más atractivo, más competente y más turístico. Para ello hemos abordado varios aspectos importantes que abren la puerta a futuras intervenciones, porque no dejaremos de apostar por este espacio, créanme. En este proyecto del que os hablo hoy se ha procedido a la instalación de nuevos puntos de luz. Hemos instalado además un nuevo sistema de turbinas que extraen la humedad del interior y permiten la recirculación del aire en la galería. Asimismo, se ha introducido un sistema de sonorización a lo largo de todos los pasillos con el que se podrá ambientar las visitas y se han dispuesto paneles informativos con fotografías y datos relevantes que nos invitan a disfrutar de un verdadero viaje por nuestra historia, por lo que fuimos y por lo que siempre hemos de conservar. Como suele ocurrir con las grandes ideas o con los proyectos que se forjan desde la ilusión, la unión hace la fuerza. Es por ello que esta iniciativa no habría sido posible sin nuestra gente de la Asociación Amigos de la Historia. Muchas gracias Ramón, Asensio, José Miguel. Gracias a todos y cada uno de vosotros por sumar siempre en pro de nuestro pueblo. Gracias por vuestras aportaciones, por vuestra sabiduría infinita, gracias por vuestra implicación
y por ser, en definitiva, parte del camino histórico de nuestro municipio. Yo, además, no quería ni podía olvidarme de los trabajadores municipales y los técnicos de turismo. Ellos son nuestras manos y nuestros pies y quienes materializan las actuaciones y a quienes nunca me cansaré de dar las gracias. Gracias nuevamente a José Miguel, a Sandra, a María, a Jesús, a Cristóbal, que también está por ahí. Gracias por recorrer conmigo el camino en el área de turismo. Gracias de verdad. Y por supuesto, gracias al equipo de trabajadores de obras y servicios por su disposición e indiscutible buen hacer. Gracias también al grupo de espeleología de Villacarrillo y a Jesús Marín, porque también han puesto su granito de arena para que esta iniciativa saliera adelante. Yo, sin más, le cedo la palabra a Ramón Rubiales, miembro de AISBI, y que a buen seguro nos aportará detalles o anécdotas que muchos de aquí desconocemos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bien, concejala de Turismo, restantes miembros de la corporación, párroco de San Francisco, compañeros de AISBI, representaciones de las demás asociaciones, amigos y vecinos. Gracias por estar aquí. Hoy es un día muy especial para nuestra localidad y más aún para la Asociación de Amigos de la Historia, colaboradora en este proyecto. Con él logramos continuar con nuestros objetivos de fomentar, desarrollar y proteger la historia y el patrimonio de nuestra localidad y de su término. En el año 1999, como bien ha dicho Alba, se logró la apertura de los refugios, en 2018 se restauraron y ahora se da un paso más. ¿Por qué? Porque lo hemos convertido en museo, Eso es musealizar. Bien, pues agradecemos al Ayuntamiento su predisposición hacia estas iniciativas que contribuyen a realizar la personalidad cultural de nuestro pueblo y en las que siempre tendrán nuestro apoyo. Antes de seguir, quisiera que este acto sirva también de recuerdo y homenaje a quien hoy debería estar aquí, en mi lugar, dirigiéndose a vosotros. Me refiero a Francisco Coronado, compañero de AISBI, que lamentablemente nos dejó hace unos meses. Él ha sido el primero en investigar y documentar lo que hasta ahora sabemos sobre los refugios. Amigo Paco, gracias por todo. Pido un aplauso para él. Hoy nos encontramos junto a una construcción subterránea que ha conseguido permanecer en pie casi 85 años. Una auténtica joya histórica y de ingeniería que todo el mundo debería de conocer. Un testigo del pasado que llega a nuestro presente, una reliquia cultural que merece la pena proteger y, cómo no, visitar. Pongámonos en antecedentes. Villacarrillo permaneció durante toda la Guerra Civil en zona republicana. Fue en junio de 1937 cuando, por decreto del Ministerio de Defensa, se ordena la creación de comités provinciales y locales de defensa especial contra aeronaves, con objeto de organizar la defensa frente a ataques aéreos en el territorio leal a la República. El comité de Villacarrillo quedó constituido el 14 de septiembre de 1937, siendo alcalde don Luis Martínez García. Es entonces cuando se acuerda construir los refugios como elemento indispensable de defensa, tal y como se hizo en otras muchas localidades de la zona republicana. En Jaén incluso, bueno, hay muchísimas localidades donde tienen refugio, en algunos los han descubierto, en otros están pendientes, ¿no? Siguiendo el criterio general de ubicarlo donde hubiese menos probabilidad de bombardeo, se decidió hacerlo bajo el templo parroquial. Es lógico, ¿no? Bien, con 3 entradas en forma de ramales, 2 por esta misma plaza, en la que entonces se encontraba el mercado de abastos, y así estuvo hasta el año 1966, desde el año 1909. Bien, y la otra más alejada, como era perceptivo, o sea, se estaba regulado cómo tenían que ser los refugios y tenía que haber siempre una entrada alejada, para en caso de algún conflicto bélico, pues tener un escape distinto, ¿no? Bien, pues la otra más alejada se abrió en el Pozuelo,
Este acceso quedó oculto al construir un nuevo edificio, o sea que este acceso hoy día no existe, ¿eh? El proyecto lo realizó el ingeniero de caminos don Florentino Briones. Este señor fue el que hizo el proyecto del Pantano del Tranco, ¿eh? Las obras se iniciaron a finales de 1937 y concluyeron a últimos del 38, o sea que prácticamente un año duraron las obras. No obstante, es posible que alguna galería, como se puede comprobar, quedara sin terminar. Más que nada parece ser debido a las características del terreno, que era fangoso o era muy rocoso, entonces no se pudo continuar. El gasto de ejecución pues alcanzó las 142.000 pesetas, una cantidad que parecía insignificante, pero que en la época era importante. En cuanto a las medidas del refugio, en 1999 el grupo de espeleología de Villacarrillo instó y colaboró con el Servicio de Obras del Ayuntamiento en su apertura. Realizó las primeras mediciones y confeccionó los planos que hoy disponemos. Según estos, la longitud actual sería de unos 287 metros. La altura son 2 metros, aunque hay zonas donde se ha perdido distancia, pero ha sido por el piso, porque se ha acumulado tierra en el piso. La anchura 1,20, pero hay que tener en cuenta también que en las entradas está más amplia, hay 1,50, se llega hasta 1,50, pero la anchura media es de 1,20. Bien, y la distancia aproximadamente del suelo del refugio al suelo de la iglesia, 12 metros, sería una distancia media, ¿eh? Bien, como dato curioso, señalar que el primer tramo, hoy inexistente, ojo, de entrada junto a la calle Vandelvira, que sería este tramo, el tramo se iniciaba en la puerta que estaba justo ahí, donde se abre ese espacio, ¿eh? Y llegaba hasta aquí abajo, justo hasta donde ahora se entra. Ese tramo se utilizaba como fresquera, ¿eh? Tenía sus ganchos, tenía azulejos y se colgaba la carne y se ponía el pescado. Incluso se entraban barras de hielo envueltas en tela de saco y se ponían debajo para mantener más el frescor, ¿eh? Bien, está construido con ladrillos, ¿eh? Aunque hay algunos muros de piedra. A lo largo de la bóveda hay distribuidos 4 boquetes que tienen 40 por 40 centímetros, que era por donde se extraía la tierra con unos tornos y se iba acumulando. De hecho, en la iglesia pues llegó incluso a combar algunas de las rejas, ¿eh? Bien, existen varias extensiones que podrían estar previstas para ser utilizadas como enfermería o bien como depósitos de alimentos, tal como estaba también establecido. O sea que dentro de la normativa que regulaba la construcción de los refugios se exigía que tuviera una zona para enfermería y para depositar alimentos en caso de que se prolongara el asedio, ¿no? Bien, originalmente llegó a tener instalación eléctrica, ¿eh? Las obras se realizaron por asalariados y presos del bando nacional. Estos presos estaban recluidos en la prisión del partido, que estaba donde hoy está la residencia, Padre Cegrí me parece que es, y luego, como se quedó pequeña, se utilizó la iglesia de Santa Isabel. Entonces se sacaban de la iglesia de Santa Isabel y de la residencia Padre Cegrí y los traían aquí para trabajar. Para completar la defensa con objeto de avisar de posibles ataques aéreos, lo que gracias a Dios pues no ocurrió en Villacarrillo. A mí siempre lo digo, mi padre me contaba que las únicas bombas que cayeron fue un avión de la República que iba averiado y entonces cerca de San Antonio, camino de Villanueva, descargó un par de bombas. Eso fue lo único que cayó por aquí, o sea que gracias a Dios pues no tuvimos ningún problema. Bien, se colocaron sirenas y un teléfono en la torre del campanario, ¿eh? Y se establecieron turnos de vigilancia en la torre de la iglesia. Aviso que en un principio se haría tocando las campanas, pero como las campanas luego las quitaron para fundirlas, pues ya se hacía mediante las sirenas. Bien, termino ya con esto. Los refugios representan un patrimonio con un testimonio extraordinario del significado de la guerra y del precio que por ella paga la población civil, al no hacer distinciones entre sus víctimas, ni por edad, ni por sexo, ni por ideas. Contribuir a su puesta en valor y difusión no es solo recordar nuestro pasado, sino también una enseñanza para el futuro. No quiero terminar sin reconocer la destacada labor que, además de las concejalías de turismo y obras, han tenido los técnicos y demás operarios municipales, y en particular los responsables del grupo de información turística, Sandra Paco, José Miguel Marín y María, ¿no? Sin cuya intervención la realización de este proyecto pues no hubiera sido lo mismo, ¿eh? Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta,
pues me la puede hacer, y si se la puedo contestar, pues estupendo. Vale, muy bien, venga. No he querido alargarme mucho porque podía haber entrado en más detalles. ¿A alguien se le ocurre algo de los refugios que quiera saber? Ha habido algo que no he dicho, que me he acordado después, y es que sí, esta parte de aquí se utilizó como fresquera, pero además la entrada del Pozuelo, el primer tramo, que tampoco existe porque ahora hay una cochera sobre él, se utilizaba como almacén para los materiales de limpieza. Yo recuerdo ver a los barrenderos entrar allí, sacar los carrillos, los cepillos, las escobas. Así que ese es otro detalle que se me había pasado, pero bueno, que ya os lo cuento. Si queréis algún detalle más. ¿Nadie se le ocurre nada? Evidentemente la longitud tenía que ser más de 300 metros, porque aquí se pierden por lo menos 10 o 15 metros. Allí la entrada estaba justo fuera, en la calle, en la misma esquina. Ahí se pierden otros metros también. Y en el Pozuelo se pierden también otros metros. Todas las entradas, tampoco lo he dicho, eran en forma de codo. ¿Por qué? Porque en caso de que hubiera, de que cayera alguna bomba, la explosión no se amortiguaría, la onda expansiva se amortiguaría en el recodo. Lo que pasa es que los recodos se han perdido, porque aquí haría así y luego giraría. Allí igual y en el Pozuelo igual. ¿Alguna cosa más? Hay quien dice, ya lo digo yo, al final soy yo el que va a entrar en los detalles, que si posiblemente había alguna galería del castillo primitivo, de Santa María del Castillo, Santa María del Castillo, era la primitiva iglesia, el castillo de la Torre de Mingopliego. Yo no tengo testimonios de nadie que en ese sentido, o sea que yo hablé con un superviviente, con una persona que trabajó ahí en las obras, y no me dijo que en ningún momento hubiera ninguna galería, aunque de hecho hay tramos que están de piedra, hay bloques de piedra. Quizá fuera para reforzar, pero no hay pruebas de que se utilizaran galerías del castillo, ninguna prueba. Evidentemente el castillo tuvo que tener galerías, pero no hay, que sepamos, ninguna prueba. Que se utilizó para tener temporalmente a presos, bueno, eso se dice, yo no sé si sería así o no, porque los presos aquí en Capilla los metían antes de fusilar, después de la guerra, en un habitáculo que había al lado del edificio de la Cruz Roja, anexo a la Cruz Roja. Ahí los metían en Capilla y de ahí ya pasaban a ser fusilados, lamentablemente, ¿no? Como son los resultados de las guerras. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, pues doy por terminado. Si alguien particularmente quiere saber algo, que me pregunte. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, Ramón, muchísimas gracias una vez más por tus valiosísimas aportaciones. Antes de despedir este acto, desde el Ayuntamiento de Villacarrillo y en nombre de todo el equipo de gobierno, queríamos tener un detalle con AISBI, así que pido nuevamente la presencia de Ramón Rubiales para recoger un obsequio que a los chicos del Centro Ocupacional La Algarabía pues han realizado en recuerdo a la colaboración que habéis hecho con este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti siempre. Bueno, pues sin más, os agradezco a todos de corazón el que hayáis querido acompañarnos hoy aquí. Espero que disfrutéis muchísimo ahora de la visita que tenemos preparada y en la que vais a poder descubrir un poco en lo que ha consistido el proyecto. Y no me quiero bajar del escenario sin invitaros a que participéis en las actividades que hay programadas este fin de semana, sobre todo en la conferencia que tendrá lugar el domingo a cargo de Miguel Ruiz Calvente. Él hará un viaje a través de la arquitectura vandelviriana y será aquí en la casa de la familia Millán a las 12 de la mañana el domingo. Así que os emplazo a todos a acompañarnos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Gracias.
Pues comenzamos, ¿vale?, la visita con una frase del escritor Miguel Delibes, en la que representa muy bien lo que fue la Guerra Civil Española. En la guerra no nos gana nadie, pierden todos, y si la guerra civil, como fue el caso, la pérdida es más fuerte que la de cualquier otra guerra, ¿vale? Y ahora siempre la visita la comenzamos con el contexto histórico en el que fueron construidos los refugios, y vamos a pasar aquí más adelante y vemos un mapa explicativo del avance de la guerra. ¿Vale? La Guerra Civil Española comenzó en julio de 1936 y duró hasta abril de 1939, y aquí, bueno, tenemos un breve resumen de lo que fue la guerra con ese golpe de Estado en el norte de Marruecos, ¿vale? Y aquí tenemos julio del 36, como podéis ver, esta parte del norte de España es la sublevada. En octubre de 1937 ya podemos ver esa división de España nacionalista y republicana por en la parte del Levante, y luego unos añitos después ya vemos que la resistencia republicana está en esta zona septentrional de Andalucía, Levante y parte de Castilla-La Mancha. Y en febrero de 1939, bueno, el último enclave republicano es esta zona, como podéis ver, y Jaén, Villacarrillo en particular, estuvo en el bando republicano durante toda la contienda. Afortunadamente Villacarrillo no fue bombardeado, entonces los refugios no se utilizaron como tal. Como bien ha dicho Ramón, tuvieron ese uso de fresquera después de la Guerra Civil Española, ese tramo inicial, pero se tapiaron las 3 entradas-salidas y ya después, como ocurrió como una cápsula del tiempo, se quedó todo ahí parado, y no fue hasta el año 99 cuando el grupo de espeleología lo redescubrió. En este tramo de galería, como podéis ver, tenemos cartelería de la propaganda de la época, ¿vale? Tenemos claramente diferenciados, bueno, se ve por los mensajes, la cartelería que pertenece al bando republicano y a la nacional. Están alternados y, bueno, tuvo mucha fuerza esos diseños en la cartelería. Era una manera de dar fuerza al bando al que pertenecían y bueno, hubo unos diseños pues que sí, muy vistosos para llamar la atención. Y la Guerra Civil Española fue el primer acto bélico en España que incluyó aviación para atacar al bando contrario, y bueno, aquí pues una breve representación de los aviones que utilizaron cada bando. Pero a Villacarrillo la petición de construir los refugios antiaéreos llega en septiembre de 1937, y esas directrices que venían de Valencia, que era la sede del gobierno republicano, pide que se forme un comité de defensa local, ¿vale? Y entre ellos teníamos a los alcaldes por entonces, un secretario médico, Domingo de la Torre, militar Luis González, y teníamos un técnico municipal y farmacéutico, Vicente Jiménez, y un representante de prensa que era Diego Mejía. De estos dos últimos no tenemos imágenes, pero formaron ese comité de defensa local, ¿vale? Y entre ellos van a ubicar, bueno, van a decidir, siguiendo esas directrices, ubicarlo aquí debajo de la iglesia. Y bueno, aquí tenemos documentación que está en nuestro ayuntamiento, y en esta documentación pues hay documentos en los que se ven peticiones de donaciones para poder terminar algunas partes en concreto de los refugios. También de el día que se juntan estas personas para hacer el comité de defensa. Y por último está el presupuesto, donde se ve especificado el coste de los refugios, que como bien decía Ramón, 145.000 pesetas, que al cambio son unos 880 euros, que la cifra es irrisoria ahora, pero por entonces era una cantidad considerable. Estuvieron intentando hacerlo actual, el valor actual, y salían algunos millones de... Sí. Vale, nos ayuda a ubicar los refugios que coinciden perfectamente con la planta de nuestra iglesia. Esta es la plaza Juan 23. Y bueno, esta siempre hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué coinciden
los refugios exactamente con la iglesia, ¿vale? Pues porque el bando nacional no tenía como objetivo bombardear edificios religiosos ni colegios. Por eso la manera de estar más segura la gente era debajo de iglesia. Muchas de ellas han desaparecido. Nosotros, bueno, como tuvimos la suerte de no ser bombardeados, pues no sufrió ningún daño y se mantiene igual. El tramo que se supone que está inacabado. Sí, sí, que está en la galería siguiente. Estas extensiones que se ven aquí podría ser la enfermería o depósitos de almacén. Podrían ser algunos. Vale. Unas medidas estándares de 2 metros de altura por 1,20 de ancho, pero veremos que en algunos sitios esa altura se pierde por el relleno del suelo, que no es original de la época, por el tema de la humedad. Y luego ese 1,20 se ensancha en algunas zonas que parecen estancias, que lo veremos al final de la visita. Y como decíamos, pues tenemos casi unos 300 metros de galería. Y estamos al nivel del suelo de la parroquia, estamos a unos 12-13 metros, más o menos. En el mapa hay unos cuadraditos que marcan estos boquetes que salen, este en particular, cerca de la entrada del sol, y bueno, pues servían de respiradero y además también para sacar toda la tierra que iban desterrando a medida que iban haciendo la galería. Ahora veréis esa profundidad de la que hablábamos. Que a unos metros por encima de nuestra cabeza y entre el suelo de la iglesia tenemos un aljibe medieval del siglo XII-XIII, pertenecía al antiguo castillo medieval donde se erige hoy en día nuestra iglesia de la Asunción. Y bueno, es curioso que están separados en el tiempo por unos siglos, pero en espacio estamos conectados. Y bueno, era bonito recordar que está ahí. Al principio decía la gente que podían estar conectados de alguna manera, pero no es viable, no están conectados, no hay galerías que unan los refugios con el aljibe. El aljibe está a 4 metros de profundidad, sí, del suelo. Aquí podéis ver el mapa, esta es la Puerta del Sol y el aljibe se ubica en el primer pilar que hay a la derecha. Hay a unos metros una losa y eso hace que podamos acceder a este aljibe. Y nada, bueno, con el tiempo pues indagaremos a ver si se puede visitar también. Una calle que mira a la capilla de la Inmaculada, tiene como una puerta, que sería para acceder al infierno. Si alguna vez se abre esa puerta, pues lo mismo. Tesoro escondido. Se podría hacer una salida y se podría hacer visitable. Y se representa, bueno, que durante la Guerra Civil se bajaron las campanas para fundirlas y hacer armamento. Y bueno, quedan imágenes de cuando se volvieron a poner después de la Guerra Civil. De hecho, las cornisas de la torre estaban rotas pues claro, con el peso de las propias campanas, romperlas. Y bueno, aquí también una imagen panorámica con la iglesia sin las campanas. Con imágenes, algunas de ellas son anteriores a la Guerra Civil, como estas postales. Aquí podéis ver la Puerta del Sol sin esa verja que hoy en día tenemos. Y bueno, pues aquí también las cúpulas vistas por la parte de arriba, en obra. Y bueno, el antiguo altar también, que desapareció. Y bueno, aquí ese detalle de las cornisas que os comentaba, que están rotas, cuando bajaron y quitaron las campanas. Vale, esto bueno, es posterior a la Guerra Civil Española, ¿vale? Porque si eran presos políticos del bando nacional los que estaban aquí y estaban vigilados por republicanos, no se iban a aventurar a escribir nada de esto. Entonces esto es posterior, ¿vale? Una vez acabada la Guerra Civil, pero son originales de la época. Y aquí también tenemos en este tramo, podéis pasando por aquí, también una inscripción ensalzando al bando nacional y bueno, pues están aquí, son de la época y tenían que descubrirse, porque han sufrido algunos daños después de cuando se tapiaron los refugios y demás, pero bueno, es interesante también por la grafía que se ve que es antiguo. Y luego aquí otro detalle, que aquí no llega la luz, pero es también interesante verlo,
que es un dibujo a lápiz en el que se representa la torre de nuestra iglesia. De hecho, si nosotros saliésemos a la plaza Juan 23 y mirásemos en esa dirección, nos encontramos la torre de nuestra iglesia. De hecho, hay aquí unos trazos, unas marcas, como una escalera que va a una torre, y tal vez el arquitecto que estuvo aquí quiso marcar pues, dónde estaba la ubicación de una cuarta puerta o salida, y bueno, lo tenemos también aquí como vestigio.